¿Qué necesita realmente un psicoanalista para ayudar a otro ser humano? ¿Un sinfín de teorías o una manera específica de escuchar, de estar presente, de mirar al paciente y a sí mismo? Bienvenidos a este recorrido por una obra fundamental del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, escrita en 1912, cuando el método psicoanalítico aún estaba en su etapa formativa, pero ya mostraba la contundencia que marcaría a la psicología del siglo XX. Freud escribió esta obra en una etapa crucial de consolidación del psicoanálisis. No se trata aquí de teorizar sobre el inconsciente, sino de dar orientaciones prácticas a los médicos que deseaban aplicar el psicoanálisis de forma rigurosa. Freud no solo ofrece consejos técnicos, sino que propone una verdadera ética del analista, profundamente anclada en la experiencia clínica. Consciente de los peligros que acechaban al joven campo psicoanalítico, Freud quiso evitar dos extremos: el mecanicismo excesivo y el sentimentalismo terapéutico. En esta obra encontramos principios aún vigentes sobre cómo escuchar sin juicio, interpretar sin invadir y comprender sin dejarse arrastrar emocionalmente. La atención flotante, el arte de escuchar. Una de las aportaciones más revolucionarias del texto es la atención parejamente flotante. ¿Qué significa esto? Freud recomienda al analista no fijar la atención deliberadamente en ningún contenido específico del discurso del paciente, sino acoger todo por igual, como una superficie que refleja sin seleccionar. Dice Freud, el médico debe escuchar al sujeto sin preocuparse de si retiene o no sus palabras. Debe abandonarse por completo a su memoria inconsciente. Este principio tiene una relación directa con la regla fundamental que se le impone al paciente: decirlo todo, sin filtrar ni censurar. Freud nos recuerda que si el analista selecciona según sus propias expectativas, corre el riesgo de escuchar solo lo que ya sabe, y eso bloquea el descubrimiento. ¿Tomar notas o no? En contra de la costumbre médica, Freud desaconseja la toma de apuntes durante las sesiones. ¿Por qué? Porque anotar, dice, es ya una forma de selección. Dedicar energía a escribir implica distraerse de la escucha profunda y además puede generar una barrera emocional entre el paciente y el analista. Solo recomienda tomar nota después de la sesión, o bien pedir al paciente que escriba ciertos elementos clave, como un sueño, la neutralidad emocional, como un cirujano. Otra imagen poderosa que Freud utiliza es la del cirujano emocionalmente neutral. El analista, dice Freud, debe imponer silencio a todos sus afectos, incluso a su compasión humana, y concentrar sus energías psíquicas en su único fin: practicar la operación conforme a todas las reglas del arte. Esto no significa frialdad inhumana, sino una forma de ética clínica: no actuar desde el deseo de agradar, convencer o salvar. Cualquier intento de manipulación emocional, incluso con fines buenos, puede entorpecer la transferencia y el proceso analítico. La transferencia y el rol del analista. Freud insiste en que el analista no debe revelar sus propios conflictos ni experiencias personales, por más que esto parezca humano o genere empatía. ¿Por qué? Porque al compartir sus intimidades, el analista rompe la asimetría necesaria del espacio analítico. Dice Freud, el médico debe permanecer impenetrable para el enfermo y no mostrar, como un espejo, más que aquello que le es mostrado. De esta manera, el analista se convierte en un espacio de proyección, una figura en la que el paciente deposita emociones pasadas, esto es, la transferencia, que pueden ser trabajadas y elaboradas.
El autoanálisis como requisito. Un punto clave del texto es la insistencia de Freud en que nadie debe practicar el psicoanálisis sin haberse sometido a un análisis personal. Esta idea, que hoy consideramos obvia, fue radical en 1912. Freud argumenta: a cada una de las represiones no vencidas en el médico corresponde un punto ciego en su percepción analítica. Es decir, solo quien ha enfrentado sus propios conflictos puede realmente ver y escuchar al otro sin deformar lo que aparece. El autoanálisis o análisis didáctico es el camino para desarrollar esa claridad interna. El riesgo de la ambición terapéutica. Freud también pone en guardia contra el exceso de idealismo en el terapeuta. Algunos analistas quieren no solo curar, sino formar al paciente, convertirlo en alguien elevado, culto, ético. Freud responde: como médicos, debemos ser tolerantes con las flaquezas del enfermo y satisfacernos con haber devuelto a un individuo, aunque no se trate de una personalidad sobresaliente, una parte de su capacidad funcional y de goce. Intentar forzar la sublimación o imponer un ideal puede hacer más daño que bien, especialmente en aquellos que han enfermado precisamente por intentar ser mejores de lo que pueden. Lectura, teoría y resistencia. Freud desaconseja que el paciente lea sobre psicoanálisis durante el tratamiento, ya que podría usar ese conocimiento como forma de intelectualización defensiva, es decir, pensar sobre el problema en lugar de vivirlo y enfrentarlo. También alerta sobre el intento de convencer a los familiares o amigos del paciente con literatura psicoanalítica. Freud reconoce que la resistencia social al psicoanálisis es inevitable y que forzar la comprensión externa puede arruinar un tratamiento antes de que empiece. Impacto y actualidad. La influencia de esta obra ha sido monumental. Introdujo principios fundamentales como la neutralidad, la atención flotante, la necesidad del análisis personal, del terapeuta y el respeto absoluto por el proceso del paciente. En su tiempo, estos consejos marcaron un quiebre con la medicina tradicional, que buscaba diagnósticos claros y soluciones rápidas. Freud proponía, en cambio, una escucha paciente, libre de prejuicios, sostenida en el tiempo y profundamente respetuosa de la subjetividad. Hoy, estos principios siguen vigentes no solo en el psicoanálisis clásico, sino también en múltiples formas de psicoterapia contemporánea. La ética del cuidado, la neutralidad activa y la centralidad del vínculo terapéutico son herederas directas de esta pequeña pero profunda obra. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.